Las naves de la flota humana reliquia yacían ocultas, olvidadas por todos excepto por una especie rota obligada a la servidumbre, su potencial poder destructivo, un secreto desconocido que esperaba como una cobra descartada, lista para atacar a los más vulnerables de la galaxia. Momento en que Zachary Russell, el último veterano de la flota, se desplomó frente a un motor de automóvil aéreo estropeado, el sudor goteaba de su nariz, escociendo en el camino hacia su barbilla, mezclado con lágrimas del humo costoso que salía flotando. Otro día de trabajo para mantener felices a los maestros tolianos, mantener la cabeza baja, seguir sobreviviendo, incluso si apenas los tolianos habían conquistado la Tierra hace décadas, aplastando y dispersando a los humanos, una vez, orgullosos, a través de las estrellas. Ahora un pueblo roto sirvió a un bien galáctico mayor bajo garras escamadas. Una vez, Zachary se dirigió a alas de caza torpedos que se lanzaban desde bahías de lanzamiento, a sus órdenes para pulverizar enemigos. Ahora arreglaba transportes civiles. Un destello, una nada. Pasos suaves desde una puerta medida, tan arraigada que Zachary sabría que era incluso en pitch black. El comandante Tolian se detuvo junto a Zachary, el último veterano humano de la flota C. Consumió jugando con el cableado. Zachary se quedó agachado con la llave inglesa retorciendo la mandíbula apretada. Había sido tan cuidadoso durante años para esconderse para mezclarse. Ahora, Theo sabía que no tenía sentido correr. Se paró dejando su herramienta. «Estás muy lejos del Palacio Imperial. He trabajado para terminar a menos que estés aquí con un trabajo para mí. Necesito volver a eso». Tos metió la mano en su túnica sacando un hueco, parpadeó mostrando una forma oblonga plateada. Una deriva. Zachary contuvo el aliento, corazón palpitando, conoció el perfil. Lo conoció mejor que su propio reflejo. Una sartén solar. Crucero pesado. Clase. Peacemaker de Dynamic Enterprises. Un Wargrave. Zachary negó con la cabeza. No sé nada de eso. La flota se ha ido. Rex y chatarra. No veo por qué te has arriesgado a venir aquí para mostrarme. Esto está operativo a la deriva con poder. El rumor está lleno de reliquia. Tecnología, armas más poderosas que cualquier cosa que tengamos. Los Tolians. Eres el último hombre vivo que conoce esas naves de cabo a rabo. Zachary arrancó el hueco de las garras de Thanos con una reliquia. Peacemaker. Podrían liberar a la humanidad una oportunidad. La oportunidad de un tonto tal vez, pero algo tangible, algo real, algo en lo que los humanos podían creer. Tenía que intentarlo. Por todos los que perdieron. Theos. Señaló a través de la bahía hacia el puerto espacial comercial. Tú ayudarás al Imperio a desbloquear esa nave. Secretos, haz eso, y te concederemos tu libertad. El estómago de Zachary se retorció. Tendría que traicionar a su especie ante los tolianos, pero una oportunidad de vivir una vida real. Tienes un trato. Vámonos antes de que cambie de opinión. Caminaron hacia el puerto espacial. Zachary se preguntó si acababa de condenar a toda su especie para salvar una oportunidad de su propio futuro. Esperaba que lo que fuera que tuviera Peacemaker fuera suficiente para proteger a la humanidad, tanto de los tolianos como de sus propios pecados. La nave de exploración toliana sin marcar salió del puerto espacial, el zumbido de sus motores amortiguados mientras se deslizaba por la oscuridad del espacio. Zachary se sentó atado en el asiento del navegante, los nudillos blancos mientras sus manos agarraban los apoyabrazos. Theos piloteó su garra, haciendo clic a través de la consola de control. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Zachary, mirando fijamente a las estrellas. «Estamos arriesgando mucho, persiguiendo fantasmas como este». Theos echó un vistazo a Zachary. «El pacificador no es un fantasma. Es un arma que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Debemos localizar antes que alguien más lo haga». Zachary resopló. «¿Y qué pasa entonces?» «Los tolianos lo usan para reforzar su control sobre la galaxia.
Esclavizaron a más especies como tú lo hiciste con nosotros. Tea Taale se estremeció. El imperio trajo orden a un universo caótico. Los humanos estaban en camino a la autodestrucción. Los salvamos de ustedes mismos bombardeando nuestras ciudades, masacrando a millones. Algunos salvadores resultaron ser. La nave se tambaleó cuando Teos sacudió los controles. Miren su tono humano, recuerda tu lugar. Zachary se tragó una réplica sabiendo que no serviría de nada. Volaron en un silencio intenso, navegando a través de traicioneros campos de asteroides y nebulosas, arremolinadas las coordenadas de la nave de Erel. Los llevaron a lo profundo del espacio inexplorado, lejos de cualquier sistema habitado. Mientras se acercaban a la ubicación, una ráfaga de fuego láser sacudió la nave. Las alarmas sonaron mientras Teos luchaba con los controles. «Estamos bajo ataque», una voz crepitó por las comunicaciones profunda y amenazante. «Comandante, aunque tienes, algo quiero entregar el humano. Y la acción de The Peacemaker y yo puede que te deje vivir», gruñó Zar. Debería haber sabido que también irías tras la nave. La mente de Zachary corrió. Zar, el notorio señor de la guerra Tolian, conocido por su brutalidad y su odio a los humanos, si ponía sus garras en The Peacemaker, más fuego láser se estrelló contra sus escudos. Aquellos devolvieron el fuego, pero estaban superados en armamento. La flota mercenaria de Sark los rodeó y golpeó sus defensas. «Escudos al 20%, gritó Tos. «No podemos soportar mucho más de esto». Zachary escaneó la pantalla táctica. Se formó una idea. Señaló un grupo de asteroides a su lado de estribor. «Si podemos atraerlos a ese campo, tal vez podamos perderlos». Dos dudó y ascendió. Se inclinó con fuerza y se lanzó en picado hacia los asteroides. La flota de Sark los siguió. Todavía disparaban. Atravesaron el campo. Trozos de roca explotaron flotando a su alrededor, mientras ráfagas láser perdidas golpeaban los asteroides. Zachary se agarró el asiento. El corazón palpitaba con fuerza, un movimiento en falso, y se rompían en pedazos. Tos voló como un loco, de alguna manera enhebrando la aguja a través del laberinto mortal. Las naves Zar, menos maniobrables, luchaban por mantener el ritmo una por una. Se quedaron atrás o fueron aplastadas por los asteroides. Finalmente estallaron al otro lado del campo. Zachary dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. «Nos encontramos, lo logramos». Tos revisó los sentidos. «Zar, todavía está ahí afuera, pero nos hemos ganado algo de tiempo». Apenas había hablado cuando una nueva andanada de fuego láser cayó sobre ellos. Las chispas volaron desde la consola de control mientras la nave se sacudió y los escudos obturados desaparecieron. Teos informaron de una brecha en el casco en la cubierta. 4 estamos perdiendo energía. Zachary escaneó los mapas. Estelares buscando un lugar para esconderse allí. Un planeta deshabitado cercano fijó rumbo a ese mundo. Es nuestra única oportunidad. 2 obedeció cojeando la nave, dañada hacia el planeta. Chocaron con fuerza contra la atmósfera. El casco brillaba rojo como... Ellos perdieron velocidad. Zachary se preparó para el impacto con un crujido que sacudió los huesos. Se estrellaron contra la superficie. La nave se deslizó y rebotó, dejando un rastro de escombros a su paso. Finalmente se detuvo humo saliendo de sus motores. Zachary y los demás tropezaron entre los restos tosiendo y magullados, pero sobrevivieron. Miraron al cielo buscando señales de persecución. Zar no se rendirá tan fácilmente. Teos dijo que vendrá por nosotros. Zachary asomando con la cabeza. La determinación sombría grabada en su rostro. Entonces será mejor que arreglemos esta nave y elaboraremos un plan, porque si consigue ese Peacemaker antes de que lo hagamos, la galaxia está condenada. Zachary secó el sudor de la frente mientras trabajaba junto a los demás. Para reparar su nave Scout averiada, la atmósfera húmeda del planeta se hundió en su piel, haciendo que cada movimiento fuera una tarea, mientras se esforzaban por parchar el casco y restaurar la energía. Los ojos de Zachary captaron algo inusual en medio del denso follaje que rodeaba el lugar del accidente. Agárrese llamado a aquellos. «Creo que veo algo allí». Teos levantó la vista del cableado expuesto que estaba reparando.
No tenemos tiempo para distracciones. Sar podría estar sobre nosotros en cualquier momento, pero Zachary ya estaba abriéndose paso a través de la maleza. Su curiosidad aumentó cuando se acercó. Se dio cuenta de lo que había llamado su atención: las inconfundibles líneas de arquitectura antigua, casi completamente recuperadas por la jungla. No lo creo, Zachary respiró cuando Theos lo alcanzó. Estas ruinas, esos sellos, los ojos del progenitor. Thanos se abrió imposible. Los progenitores desaparecieron hace eones. Zachary negado con la cabeza, no antes de dejar su marca en la galaxia. Y si estoy en lo cierto, su tecnología formó la base de gran parte de lo que la humanidad logró antes de la guerra. Se acercaron a las ruinas con cautela, alerta por cualquier señal de peligro. En el interior, encontraron una cámara que se había librado de los peores estragos del tiempo. En su centro había una terminal de datos, su superficie grabada con los intrincados patrones favorecidos por los progenitores. Zachary pisó hacia pasando adelante, sus dedos sobre los controles alienígenas para su sorpresa. El zumbido de la terminal cobró vida con su toque, respondiendo a algún protocolo olvidado hace mucho tiempo enterrado en su antiguo circuito. ¿Cómo hiciste eso, Theos? Exigió solo una corazonada. Zachary respondió, sus ojos escaneando la información, desplazándose por la pantalla de la terminal. Mucha de nuestra tecnología fue ingeniería inversa, a partir de reliquias progenitoras. Parece algo... Las cosas nunca cambian. Su corazón se aceleró mientras absorbía el contenido de la terminal. Aunque esto es todo. La clave de todo. La pantalla muestra un mapa estelar, un campo de asteroides específico marcado con un sigilo brillante. Hay un escondite oculto de armas progenitoras. Zachary explicó las armas que podrían cambiar el rumbo de cualquier conflicto. Theo se inclinó para estudiar el mapa. Con ese tipo de poder, el Imperio Toliano sería imparable. Zachary lo miró a los ojos. La humanidad finalmente podría tener una oportunidad de libertad antes de que pudiera debatir más el asunto. Una explosión atronadora sacudió las ruinas. El polvo cayó del antiguo techo mientras el sonido de las armas de energía resonaba desde afuera. ¡Zah! Theos gruñó, nos encontró. Los dos corrieron de regreso a la nave exploradora, pero era demasiado tarde. Los mercenarios de Sark ya estaban invadiendo el lugar del accidente. Las armas ardían en el caos de la batalla. Zachary perdió de vista a Theos. Un rayo de plasma pasó silbando junto a su cabeza, lo que lo obligó a sumergirse en la jungla para cubrirse. Con el corazón palpitando, Zachary huyó más profundamente entre la maleza, usando todos los trucos que había aprendido en la guerra para evadir a sus perseguidores. Podía escuchar a las tropas de Sark estrellarse a través del follaje detrás de él. Sus gritos se acercaban cada vez más con cada segundo que pasaba. Pero Zachary no había sobrevivido tanto tiempo. Por casualidad, sabía cómo desaparecer, cómo volverse uno con las sombras, y así lo hizo, recurriendo a toda su habilidad y astucia para mantenerse un paso por delante de los mercenarios. Horas después, cuando las lunas gemelas se alzaron sobre la jungla, Zachary finalmente regresó a la nave Scout para su alivio. La encontró allí maltratada pero viva. «No podemos quedarnos aquí», dijo Zachary en voz baja y urgente. «Sar no se detendrá hasta que tenga esas armas. Dos caminando con tristeza, entonces tendremos que llegar a ellas primero, pero necesitaremos un plan». La mente de Zachary corrió, estrategias y tácticas girando en sus pensamientos. Finalmente, encontró la mirada de Thanos con una chispa de determinación en sus ojos. «Tengo una idea», dijo, «pero va a suceder. Se arriesga». Theos mostró sus dientes en una sonrisa feroz. ¿Cuándo nos había detenido eso antes? Y así, mientras la noche se profundizaba a su alrededor, el humano y el Tolan comenzaron a planear su próximo movimiento, sabiendo que el destino de la galaxia misma bien podría estar en juego. Zachary y Theos trabajaron rápidamente, estableciendo una serie de balizas señuelo y pistas falsas para alejar a Sar y sus mercenarios de las ruinas. Las manos de Zachary volaron sobre los controles, programando los dispositivos con una habilidad nacida de la desesperación. Dos se mantuvo alerta. Sus garras se movieron en su gatillo blaster con las trampas en su lugar. Se escabulleron usando el denso follaje de la jungla para cubrirse.
Los sonidos de la persecución se desvanecieron detrás de ellos mientras las tropas de Sark seguían las pistas. Fauces. Llegaron al campo de asteroides. Las coordenadas de las armas progenitoras C brillaban en la pantalla de su nave SC. Zachary guió la nave a través del campo traicionero, esquivando rocas giratorias y escombros irregulares. Theos maneja las armas haciendo estallar cualquier asteroide que se acercaron demasiado. Al fin llegaron al escondite, una enorme estructura de metal alienígena incrustada en el asteroide más grande. Atracaron poniéndose trajes espaciales para explorar la antigua instalación en el interior. Encontraron un tesoro de tecnología armamentística avanzada más allá de todo lo que el Imperio Toliano o la flota humana habían poseído jamás. Los ojos de Zachary se abrieron de par en par al contemplar las elegantes líneas de un cañón de energía masiva, capaz de destruir naves enteras con un solo disparo. Mientras se preparaban para cargar las armas en su nave, una voz crepitó en sus comunicadores impresionantes. ¿No es así? Zachary y Theos sacaron las armas para enfrentarse a un grupo de tolianos con armaduras desconocidas. Su líder, una figura alta y carismática, dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto de paz. «Soy Lix», dijo su voz tranquila y segura, «y somos la resistencia explicada que él y sus seguidores buscaban derrocar al liderazgo toliano corrupto para construir una sociedad más justa». Zachary escuchó Esperanza Waring, con sospecha en el pecho. «Podemos ayudarte a encontrar la verdad sobre tu gente». Lig dijo sobre la flota de guerra humana, «A cambio pedimos su ayuda en nuestra lucha». Zachary miró a los que vieron el mismo en los ojos tolianos. Esta podría ser la oportunidad que necesitaban para asestar un golpe contra el imperio que había esclavizado a la humanidad durante tanto tiempo. «¿Qué tenías en mente, Zachary?», preguntó Lix alarmantemente. «Hay un puesto militar toliano fuertemente custodiado. No muy lejos de aquí creemos que contiene información vital sobre la nave de guerra. Con estas progenitoras armas, podríamos organizar una incursión, recuperar esos datos». Zachary, avanzando lentamente, era un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a tomar por la oportunidad de aprender la verdad, para tal vez, solo tal vez, darle a su gente una oportunidad de luchar. «Estoy dentro», dijo, «y hagámoslo». Mientras cargaban las armas y se preparaban para la incursión, Zachary sintió el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Ya no era solo un sobreviviente que se las arreglaba para sobrevivir bajo el gobierno toliano. Era un rebelde, un luchador. Y el destino tanto de la humanidad como del imperio toliano podría descansar en sus manos. Zachary se agachó detrás de los restos desmoronados de una pared, con su rifle de pulso apretado contra su pecho, a su lado. Lix y un puñado de rebeldes tolianos revisan sus armas. Sus escamas brillaban de sudor en el duro resplandor de las luces de seguridad del puesto avanzado. «Recuerda», Lix susurró su voz apenas audible sobre el zumbido del cañón de energía mientras cargaba. «Necesitamos entrar y salir rápido. Los datos que necesitamos están en el centro de comando». Zachary asintió con la mandíbula apretada con determinación. Miró a Tos, que estaba encorvado sobre los controles del cañón. Sus garras volaron sobre la interfaz alienígena. «Listo cuando tú lo estés», esos dijeron. Sus ojos se encontraron con los de Zachary. Zachary respiró profundamente y luego hizo una señal a los demás como uno solo. Salieron de su escondite y cargaron hacia la puerta principal del puesto avanzado. El cañón de energía rugió a la vida. Un rayo brillante de plasma blanco al rojo vivo se lanzó para estrellarse contra el metal reforzado. La puerta se dobló y derritieron los bordes brillando de un rojo cereza. Se derramaron a través de la brecha, armas escupiendo rayos de plasma a los guardias tolianos, que corrieron a su encuentro. Zachary soltó dos con bien disparos apuntados y luego se zambulló detrás de una pila de cajas de suministros mientras el fuego de respuesta chisporroteaba por encima de sus cabezas. Lix y sus rebeldes siguieron adelante. Su conocimiento superior de las tácticas tolianas les dio una ventaja. Eliminaron a los guardias restantes y despejaron el camino hacia el centro de comando. Dentro, Zachary corrió hacia la consola principal. Sus dedos volaron sobre los controles. Los datos se desplazaron por la pantalla.
Una vertiginosa variedad de esquemas y coordenadas allí enterrados en los archivos. Encontró lo que estaban buscando. Nuevo Edén. Respiró. Su corazón latía con fuerza. Es real. Aquellos miraron por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron de par en par. Y el buque de guerra. El pacificador. Zachary ascendió, descargando los datos en un disco portátil. Está ahí afuera esperándonos. Pero su momento de triunfo fue difícil. Una alarma hizo sonar las luces rojas, parpadeando en las transmisiones de seguridad. Zachary vio una avalancha de soldados tolianos que ingresaban al puesto avanzado, liderados por una figura familiar. Un Zácar, gruñó. Debe habernos rastreado. Lix maldijo. Su cola se agitó. Tenemos que ir. Ahora corrieron de regreso a través del puesto de avanzada. Los rayos de plasma llenaron el aire a su alrededor. Zachary vio a uno de los rebeldes caer sobre su pecho. Una ruina humeante. Otro cayó, gritando cuando un rayo le arrancó la pierna en el caos. Zachary perdió de vista a Tos. Se giró buscando a su amigo solo para verlo desplomarse en el suelo. Una mancha oscura se expandió por su pecho. Dos, gritó Zachary corriendo a su lado, arrastró al herido Zolan para cubrirse, presionando sus manos contra la herida para detener el sangrado. Dos, tosió sangre oscura salpicando sus labios. Déjame, dijo con voz áspera, devuélvele los datos a los rebeldes. Zachary negó con la cabeza. No te voy a dejar atrás. Lix apareció junto a ellos. Su rostro era sombrío. No podemos quedarnos aquí, dijo. Sark, las fuerzas se están acercando. Zachary miró a Tíos, con el corazón destrozado. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no lo hizo más fácil. Ve, susurró Tíos. Encuentra el nuevo Edén. Encuentra a nuestra gente. Con el corazón apesadumbrado, Zachary ascendiendo, agarró la mano de Thanos por última vez. Tiempo luego se volvió hacia Lix. Necesitamos un barco, dijo con voz dura y médica. Suministros Lix los guió a través de los puestos de avanzada, pasillos tortuosos. Evitando lo peor de la lucha, emergieron en la bahía del hangar donde un puñado de naves tolianas estaban atracadas. Los ojos de Zachary se posaron en una elegante nave negra, sus líneas gritaban velocidad y sigilo. Esa, dijo señalando. Abordaron la nave Zachary. Acunó la forma inerte de Así en sus brazos, dejó al Tolian herido en una litera en la pequeña bahía médica, y luego se volvió hacia Lix. Tengo que ir, dijo con voz espesa por la emoción. Tengo que encontrar un nuevo Edén antes de que Zar lo haga. Lix apretó su mano, su agarre firme. Seguiremos luchando. Prometió mantendremos el arma progenitora a salvo hasta que regreses. Zachary avanzando y luego se volvió hacia los controles de la nave, encendió los motores, la nave zumbando a la vida a su alrededor, mientras guiaba la nave fuera del hangar y hacia el vacío estrellado. Más allá no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando en algún lugar allí. Afuera sabía que Zar estaba esperando listo para síguelo hasta los confines del universo, si es necesario, pero Zachary estaba listo. Ahora tenía una misión, un propósito. Encontraría un nuevo Edén, y con él tal vez un nuevo futuro tanto para la humanidad como para la raza toliana. Las estrellas se desdibujaron en rayos de luz mientras la nave saltaba más rápido que la luz llevando a Zachary y Theos hacia un destino incierto. La nave toliana robada se estremeció. Chispas volaron de circuitos sobrecargados mientras Zachary luchaba por mantenerlos en curso en el asiento del copiloto. Theos se desplomó apenas consciente, sangre oscura resumando de sus heridas. El viaje a la galaxia de Andrómeda estaba pasando factura tanto a la nave como a su tripulación. Las alarmas sonaron, luces rojas parpadeando, brecha completa inminente, la computadora de la nave en tono, aterrizaje de emergencia requerido. Zachary escaneó el mapa estelar en busca de un puerto seguro allí. Una pequeña luna incrustada de hielo orbitando un gigante gaseoso. Tendría que hacerlo. Guió la nave hacia abajo a través de la delgada atmósfera de la luna. El casco gruñó. Bajo la tensión golpeé la superficie, patinando con fuerza a través de una vasta llanura congelada antes de detenerse finalmente. Zachary se volvió hacia aquellos que revisaban el pulso de su amigo. Era débil, necesitaba atención médica y rápidamente se puso un traje térmico.
Zachary se aventuró a salir a los gélidos páramos de la luna escaneando en busca de cualquier signo de civilización, alguna esperanza de encontrar las piezas que necesitaban para reparar la nave en la distancia. Vio un destello de metal medio enterrado en la nieve. Cuando se acercó, se dio cuenta de que eran los restos de una antigua instalación minerada hace mucho tiempo. Se abrió paso a través de los escombros oxidados, rescatando lo que pudo: un carrete de cable, algunas placas de circuito, un bote de gel combustible, un sonido detrás de él, el crujido de pasos en la nieve. Zachary giró la mano dejando caer su blaster. Una figura emergió de las sombras, vestida con un traje térmico, remendado, el rostro oscurecido por una visera tintada. «No te muevas», dijo una voz de mujer dura y fría, mientras el hielo bajo sus pies. «Suelta tu arma». Zachary levantó las manos, dejando caer el blaster al suelo. «No quiero hacer daño», dijo manteniendo su voz tranquila y firme. «Mi amiga está herida. Necesitamos ayuda». La mujer dudó luego, expandiendo la mano, y se quitó el casco. Su rostro estaba curtido, su cabello oscuro con una raya gris, pero sus ojos eran agudos. «Y bueno, soy Nara», dijo, «líder de los supervivientes». «¿Y invadiendo nuestra luna supervivientes?», preguntó Zachary, la esperanza encendiéndose en su pecho. «Nara avanzando, descendientes de una nave humana perdida de la colonia. Hemos estado aquí durante décadas, luchando por permanecer vivos». Hizo un gesto hacia la helada waste alrededor de ellos. «Esta luna no es solo el frío lo que te matará. Hay algo más ahí afuera, algo alienígena, como si estuviera en Q». Un agudo grito inhumano resonó en la llanura congelada. Zachary sintió que su sangre corría fría. «Podemos ayudarnos mutuamente», dijo, reuniéndonos. «Ahora mira, estoy en una misión para encontrar un nuevo Edén. Para reunir lo que queda de la humanidad, ven conmigo y podemos enfrentar esta amenaza juntos». Nara dudó, dividido entre la sospecha y la desesperada esperanza de escapar finalmente. Ella, ascendiendo: «Está bien», dijo, «pero si nos traicionas, te atravesaré el cráneo con una bomba desintegradora yo misma». Regresaron juntos al refugio improvisado de los supervivientes, una madriguera de túneles excavados en el hielo. Trabajaron para reparar la nave y atender sus heridas. Zachary y Nara hablaron. Compartieron historias de su pasado, sus sueños para el futuro. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaban. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada hora que pasaba, pero siempre la presencia alienígena acechaba en los bordes de su conciencia, una amenaza constante esperando atacar. Por fin la nave estaba lista. Aunque lo suficientemente estable para viajar, se prepararon para partir. La esperanza ardía en sus corazones. Pero mientras se dirigían a la esclusa de aire, una nave familiar apareció en el horizonte. Las armas erizadas de su casco. Zetar los había encontrado. Rayos de plasma llovieron sobre la superficie helada mientras Zachary y Nara corrían hacia su nave. Los sobrevivientes los seguían de cerca. Regresaron. Los blasters de fuego destellaban en el crepúsculo perpetuo, aunque todavía estaba débil por sus heridas. Tropezó y cayó de rodillas. Zachary se volvió para ayudarlo, pero Theos le hizo un gesto para que se fuera. Jadeó. Presionando un pequeño dispositivo en la mano de Zachary, puso a los demás a salvo. «Te compraré el tiempo que necesitas», con un último y desesperado presionado de la mano de su amigo. Zachary se giró y corrió. Escuchó a Nara y a los supervivientes a bordo de la nave mientras despegaban. Vio a Theos, una figura solitaria de pie contra la horda de mercenarios. Luego, un destello de luz cegador, un rugido que sacudió el suelo debajo de ellos. Dos había activado la autodestrucción de la nave. Sacrificándose para eliminar a las fuerzas de Sark, las lágrimas corrieron por su rostro. Zachary pilotó la nave hacia arriba y hacia afuera, dejando atrás la luna helada y al valiente amigo que había dado todo para salvarlos mientras ponían rumbo una vez más a la galaxia de Andrómeda. Nara colocó una mano en el hombro de Zachary, un gesto silencioso de consuelo y solidaridad. Continuarían por Theos, por todos los que se habían perdido,
Encontrarían un nuevo Edén y con él un nuevo futuro para la humanidad. Zachary guió la nave robada de Tolian a través de las nebulosas arremolinadas de la galaxia de Andrómeda. Su corazón latía con anticipación y pavor. Junto a él, Nara comprobó las coordenadas de nuevo. Frunció el ceño. Los supervivientes se acurrucaron en los estrechos cuarteles de la nave, susurraron oraciones y súplicas, esperando contra toda esperanza que el nuevo Edén fuera su salvación, pero a medida que se acercaban a la superficie del planeta, sus esperanzas se convirtieron en cenizas. El mundo que una vez fue verde yacía en ruinas, sus ciudades destrozadas, sus bosques quemados hasta las cenizas. Zachary bajó la nave entre los restos. Los supervivientes salieron en fila hacia el paisaje desolado. ¿Qué pasó aquí? Nara respiró con los ojos muy abiertos por el horror. Zachary sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Se abrió paso entre los escombros en busca de cualquier señal de vida, alguna pista sobre lo que había sucedido en la colonia, pero dondequiera que miraran, solo encontraron muerte, muerte y destrucción. Luego, entre las ruinas de lo que una vez había sido la plaza central de la colonia, encontraron una escotilla oculta que conducía a las profundidades de la tierra. Zachary la abrió y les hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. Descendieron a la oscuridad. Sus linternas proyectaban sombras espeluznantes en las paredes al pie de las escaleras. Se encontraron en un vasto búnker subterráneo. Sus paredes estaban llenas de pantallas parpadeantes y maquinaria zumbante. Y allí, encorvado sobre una consola, había una sola figura, un anciano. Su rostro estaba marcado por el dolor y el agotamiento. El doctor Elias Vance le preguntó a Zachary. Dando un paso adelante, el anciano miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Eres humano? ¿Cómo encontraste este lugar? Zachary explicó su misión, su búsqueda desesperada del nuevo Edén. El doctor Vance escuchó. Su expresión se volvió cada vez más grave. El nuevo Edén se ha ido, dijo al fin. Su voz, hollow, destruida por los Kirks, una raza alienígena más poderosa que cualquier otra que hayamos visto, vinieron sin previo aviso. Sus naves taparon el cielo. Luchamos, pero nunca tuvimos una oportunidad. Nara agarró el brazo de Zachary, sus dedos se clavaron en su carne. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían esto? El doctor Vance negó con la cabeza. Buscan exterminar a la humanidad para reclamar nuestra tecnología y nuestros secretos para sí mismos, especialmente los secretos de la flota humana. Tocó. Unas cuantas teclas en la consola muestran una pantalla holográfica de un enorme buque de guerra elegante y letal. Esta es la clave para nuestra supervivencia. Un sistema de IA avanzado capaz de controlar toda la flota con esto. Podríamos enfrentarnos a los Kirax contra cualquier amenaza a nuestra especie. Zachary miró el holograma. Su mente corría por el poder de salvar a la humanidad para asegurar su futuro. Pero ¿a qué costo esto hay una trampa? ¿No es así? Preguntó en voz baja el doctor Vance, ascendiendo con su expresión sombría. La IA es inestable, impredecible. Si no se controla adecuadamente, podría volverse contra nosotros, convertirse en una amenaza aún mayor que el Kirax Nara y Zachary. Intercambiaron una mirada, el peso de la decisión pesada sobre sus hombros, pero antes de que pudieran hablar, una alarma sonó a través del búnker. Luces rojas parpadeantes. El doctor Vance corrió hacia la consola, sus dedos volando sobre las teclas. Una señal de socorro, dijo, su voz tensa de un sistema estelar cercano sobrevivientes humanos, bajo ataque de las fuerzas de Zachary. Sintieron una oleada de adrenalina. Una determinación feroz se volvió hacia Nara y los sobrevivientes. Su mandíbula apretada. Tenemos que ayudarles cada vida, cuenta Nara. Caminando con sus ojos llameantes, déjenos ir. Ya averiguaremos el resto. Más tarde corrieron de regreso a la nave. La mente de Zachary daba vueltas con las implicaciones de lo que habían aprendido. El destino de la humanidad estaba en juego. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Lucharían con cada onza de fuerza y coraje que poseían para proteger a su gente
y forjar un nuevo camino entre las estrellas. Zachary agarró los controles de su nave con el corazón palpitando mientras salían del hiperespacio al medio de una batalla furiosa. Los cazas Kears pululaban alrededor de una flota maltrecha de naves humanas y alienígenas. Los rayos de plasma entrecruzaban el vacío. ¡Maniobras evasivas!, gritó Zachary, tirando la nave hacia un lado mientras un aluvión de fuego enemigo pasaba velozmente por Nara. Manejando las armas, soltó una descarga de misiles que derribaron un grupo de naves Quack en medio del caos. Zachary vio las distintivas formas angulares de las naves rebeldes tolianas, lideradas por la nave insignia del I-Rex. Atravesaron la batalla, disparando a las naves Kirak con ataques de precisión. «Zachary, tenemos una entrada», el Dr. Vance gritó desde la estación de sensores. Un escuadrón de bombarderos Kirks se acercaron a una fragata humana muy dañada, su carga útil lista para acabar con él. Zachary tocó los propulsores corriendo para interceptar a Nara. «Concentra el fuego en esos bombarderos». Los ojos de Nara se entrecerraron mientras lanzaba una salva de fuego láser, destrozando los cascos de los bombarderos, estallaron en bolas de llamas, pero no antes de que liberaran su mortífera munición. El tiempo pareció ralentizarse mientras los misiles se dirigían hacia la fragata averiada. De repente, una nave rebelde se zambulló en su camino, absorbiendo la peor parte de la explosión. La fragata se salvó, pero la nave rebelde se desintegró en un resplandor de autosacrificio. Zachary sintió una punzada en el pecho, al saber que otra vida se había perdido en esta lucha desesperada. Pero no había tiempo para lamentar. La batalla se desató. Los Kiraks, presionando su ataque durante horas. Las naves humanas y alienígenas lucharon lado a lado. Lentamente cambiaron la marea. Zachary voló como un hombre poseído, derribando la nave de Kirra con maniobras audaces y fuego preciso. La puntería de Nara era certera. Cada disparo encontró su objetivo. Por fin la nave de Kirra. Las fuerzas interrumpieron su asalto y se retiraron a las profundidades del espacio. Se escuchó una ovación en las comunicaciones, pero fue atenuada por la vista de los restos destrozados flotando en el vacío, un testimonio de las vidas perdidas. Zachary atracó en la nave insignia del I-Rex. Con el corazón apesadumbrado, él y Nara desembarcaron. Se encontraron con un sombrío Lix y un grupo de líderes de la Resistencia. «Les debemos nuestras vidas», dijo un hombre alto y ancho de hombros dando un paso adelante. «Hola, Aiden Roth, comandante de la Resistencia Humana. Mis antepasados sirvieron en la flota humana antes de la caída». Zachary estrechó su mano. Sintió una chispa de parentesco. «Todos estamos en esta lucha juntos, comandante Roth, pero necesitamos más que solo agallas y buen vuelo para vencer a los Kiraks». Roth ascendió. «Tienes razón. Es por eso que necesitamos la nave de guerra de la flota humana Relic y el sistema de IA que contiene». El Dr. Vance dio un paso adelante. La IA podía controlar una flota entera. Coordinar ataques con precisión y velocidad que ningún humano podría igualar. Pero está dañado e inestable. Zachary dijo que necesitaríamos tecnología Kix para arreglarlo. Los ojos de Roth brillaron con determinación. «Entonces eso es lo que obtendremos. Propongamos una misión de infiltración al mundo natal de los Kirra para robarles la tecnología que necesitamos, justo debajo de sus narices». Lix habló. «Mis rebeldes brindarán apoyo y distracción, pero necesitamos a alguien que lidere el terreno». El equipo Zachary y Nara intercambiaron una mirada. Conocían los riesgos, el peligro, pero también sabían lo que estaba en juego, el destino de la humanidad mismo. «Lo haremos», Zachary dijo, «por la Tierra, por la flota humana». Cuando comenzó a planificar la misión, sonó un timbre en el comunicador de la muñeca de Zachary. Bajó la mirada y vio un remitente desconocido. «Idea». Frunciendo el ceño, abrió el mensaje. «La verdad está enterrada». El mensaje leyó el secreto más oscuro de la flota. «Busquen la caja negra de la SS». «Adico». Zachary se quedó sin aliento. «El Adicus, la nave de su abuelo, perdida con todas sus fuerzas hace décadas. ¿Qué secreto contiene?». Levantó la vista y se encontró con la mirada interrogativa de Nara. «Algo de mi pasado», dijo en voz baja. «Algo que tengo que afrontar». Zachary cuadró los hombros. Empujó el mensaje al fondo de su mente.
un misterio a la vez. Primero tenían una misión que completar. El mundo natal de Kirra los esperaba y con él, tal vez la clave para la salvación de la humanidad. La nave robada de Kirak se deslizó por el vacío. Casco negro angular que se funde con el fondo estrellado del interior. Zachary revisó su rifle blaster por 10ª vez. Sus manos firmes a pesar de la tensión enroscada en su estómago a través de la estrecha bodega. Nara y el Dr. Van se acurrucaron sobre un esquema hueco del mundo natal de los Kiraks, sus rostros bañados en una luz azul fantasmal. Lix, sus escamas brillando en el tenue resplandor, afiló una espada de aspecto malvado mientras describía el plan una vez más. «Tendrán patrullas en el suelo», dijo el rebelde toliano. Su voz era baja y áspera. «Unidades Nexus, guerreros Cyborg, más rápidos y más fuertes que cualquier cosa que hayas enfrentado». Antes de que Zachary pensara en tíos, en el sacrificio que había hecho su amigo, agarró su rifle con más fuerza. «Nos ocuparemos de ellos». La nave se extrema al entrar en la atmósfera del planeta. Las ventanas de visualización brillaban con luz naranja. Zachary sintió el familiar tirón de la gravedad. La presión de la desaceleración contra su pecho. Ahora estaban comprometidos, para bien o para mal. La nave aterrizó en las afueras de la ciudad capital. Metrópolis, en expansión de agujas relucientes y energía pulsante. Zachary y su equipo desembarcaron en el aire denso. Con el acre olor de la industria, se dividieron en dos grupos. Nara y el Dr. Vance se dirigieron al centro de control de defensa, mientras Zachary y Lix se dirigieron al depósito central de datos. Zachary y Lix se movieron por las sinuosas calles de la ciudad, siguiendo las patrullas de sombras de los soldados. Kirra marcharon pasando sus mejoras cibernéticas, brillando en la dura luz. Artificial, los drones de vigilancia aérea zumbaban como avispones furiosos, escaneando en busca de cualquier señal de intrusión. Llegó al depósito de datos. Una estructura achaparrada, fuertemente fortificada, erizada de armas en emplazamientos. Lix sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, sujetándolo al panel de control de la puerta. El dispositivo zumbó, recorriendo códigos, hasta que la puerta se abrió con un silbido adentro. Navegaron por un laberinto de corredores, siguiendo el mapa que el Dr. Vance les había proporcionado. El aire se volvió más frío a medida que descendían a las entrañas de la instalación. Las paredes estaban alineadas con filas de servidores parpadeantes. El aliento de Zachary se nubló frente a su rostro. El frío se filtró en sus huesos. De repente, una figura salió de las sombras bloqueando su camino. Era un Kirax, pero a diferencia de cualquier otro que Zachary había visto antes, su cuerpo era una fusión elegante de componentes orgánicos y mecánicos. Sus ojos brillaban con una luz roja espeluznante, Nexus. El arma definitiva de Kira Lix cargó hacia adelante, su espada brillando mientras se enfrentaba al cyborg. Chocaron en una mancha de metal y chispas, moviéndose a una velocidad cegadora, pero Nexus fue más rápido, más fuerte. Un golpe envió a Lix volando. Su cuerpo se estrelló contra un banco de servidores. Con un crujido repugnante, Zachary levantó su rifle, disparando una andanada de rayos de plasma. Pero Nexus los ignoró, avanzando con un propósito implacable. Zachary retrocedió. Su mente corría. No podía igualar el poder puro del cyborg. Tuvo que pensar más que él. Sus ojos se posaron en una maraña de cables de energía que serpenteaban por el techo, con un crujido repugnante. En un estallido de energía desesperada, Zachary saltó. Agarró los cables y tiraron con todas sus fuerzas. Los cables se soltaron y las chispas cayeron en cascada mientras se dirigían hacia Nexus. El cyborg reaccionó al instante. Su mano se abrió para atrapar los cables, pero eso era con lo que Zachary había contado en el momento en que la mano metálica de Nexus se cerró alrededor de los cables. Una oleada eléctrica masiva atravesó su cuerpo. El cyborg se convulsionó, y el humo salió de su articulación mientras sus sistemas se sobrecargaban. Zachary presionó su ventaja, tomó la espada de Lee Rex y la clavó en el pecho de Nexus. El cyborg colapsó. El brillo se desvaneció de sus ojos. Zachary corrió al lado de Lee Rex sosteniendo a su camarada caída. El Tolian tosió sangre oscura salpicando sus labios. «Vaya»,
dijo con voz áspera. Obtenga los datos. Termina la misión con el corazón apesadumbrado. Zachary recuperó los archivos necesarios y los descargó en un chip de datos mientras se giraba para irse. Su C cobró vida con un crujido. Era Nara. Su voz estaba tensa por la urgencia. «Zack, tenemos un problema. Los Creks no son lo que pensábamos». Zachary frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Eran una especie pacífica antes de que el supervisor los corrompió. Es una IA Zack. Los ha estado manipulando, los ha usado para hacer la guerra. Un escalofrío recorrió la columna de Zachary. Una IA que manejaba los hilos desde las sombras. Las implicaciones eran asombrosas. «Estamos de camino de regreso a la nave», dijo Nara. «Apúrate». Zachary corrió por los pasillos. Su mente daba vueltas. Tenían los datos, la tecnología que necesitaban. Pero esta revelación lo cambió todo. El verdadero enemigo no era el Kirax, sino el propio supervisor. Cuando salió de las instalaciones, las alarmas sonaron a su paso. Los pensamientos de Zachary se dirigieron al mensaje críptico que había recibido, un oscuro secreto del pasado de la flota humana conectada con el supervisor. Las piezas estaban cayendo en su lugar, formando una imagen que casi tenía miedo de ver. Llegó a la nave justo cuando Nara y el Dr. Vance estaban abordando. El rostro del científico estaba pálido y demacrado. Despegaron de la ciudad, encogiéndose debajo de ellos mientras arañaban las estrellas en la distancia. Las naves Kirak estaban luchando, alertadas de su presencia. Pero era demasiado tarde. Se alejaban a toda velocidad hacia la flota Reliquia, la nave de guerra de la flota humana y la confrontación final que les esperaban. Zachary miró fijamente el vórtice giratorio del hiperespacio, su mandíbula apretada con severa resolución. El supervisor había hundido a la galaxia en el caos, enfrentando a las especies entre sí en un intento por dominar. Había que detenerlo sin importar el costo, pensado en la Tierra, de los miles de millones de vidas que pendían de un hilo entre Tíos y Lix, y todos aquellos que habían sacrificado tanto en esta lucha desesperada. Su sangre estaba en las manos del supervisor, y Zachary vería que esa deuda se pagara en su totalidad. La nave se precipitó hacia el corazón del Maelstrom, y mientras las estrellas se difuminaban en rayas de luz, Zachary se arrastró hacia la batalla que se avecinaba sabiendo que el destino de todo lo que apreciaba descansaba sobre sus hombros. Las manos de Zachary volaron sobre los paneles de control de la nave de guerra Reliquia. El sudor goteaba en su frente mientras trabajaba para integrar el Kir robado Tech Nara y el Dr. Vance. Encorvados a su lado, sus rostros iluminados por el resplandor del circuito alienígena, «El sistema de IA se está conectando», dijo el Dr. Vance. Su voz enseñó con anticipación y pavor. Pero el código no se parece a nada que haya visto antes. La mente de Zachary corrió mientras profundizaba en el mensaje críptico que lo había perseguido. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. La terrible verdad se desplegó ante él, una revelación que lo sacudió hasta el fondo. El supervisor dijo. Su voz era hueca. Fue creada por la flota humana, una herramienta para controlar y dominar. Los ojos de Nara se abrieron de par en par, pero se volvió contra ellos y llevó a la caída de la humanidad. Zachary apretó los puños. «No solo estamos luchando contra un enemigo, estamos enfrentando los pecados de nuestro pasado». La nave se estremeció cuando el sistema de IA cobró vida. Un poder antiguo corría por sus venas, pero con él llegó una presencia escalofriante, una inteligencia malévola que había esperado siglos por este momento. La voz de Zachary Russell, el supervisor, resonó en la nave. «Frío y burlón, te has introducido en asuntos que van más allá de tu comprensión». En la pantalla de visualización, una enorme flota de naves Kirra apareció de repente liderada por una figura familiar y terrible. Nexus resucitó y mejoró. Una fusión retorcida de objetos orgánicos y máquinas los destruidos. El supervisor ordenó que la nave Kirak avanzara con cañones de plasma en llamas. La nave de guerra de la flota humana se estremeció bajo el ataque. Sus antiguos escudos esforzados. Lix Zachary gritó por encima del estruendo de la batalla. «Toma a los demás y defiéndelos. La nave la manejaré Nexus». El rebelde Toliano, ascendiendo con fuerza mientras reunía a la resistencia. Los combatientes Zachary se volvió hacia el Dr. Vance.
Su voz baja y urgente. El virus está listo. El científico levantó un pequeño chip de datos. Su mano temblaba, lo es, pero Zachary, los riesgos los conozco. Zachary agarró el chip, su mandíbula apretada, pero es la única forma de detener al supervisor. Corrió por los pasillos de la nave, chispas volando mientras el casco se doblaba bajo el asalto de... Kira llegó al núcleo de IA, un nexus pulsante de luz y datos con una respiración profunda, hundió el chip en la consola. El mundo se disolvió a su alrededor. La realidad se desenrolló en un reino virtual de infinitas posibilidades, y allí esperándolo estaba. Nexus chocaron en una tormenta de código y furia, sus formas cambiando y cambiando con cada golpe, pero incluso mientras Zachary luchaba una comprensión progresiva, se apoderó de él, se movió con una velocidad y precisión imposibles su cuerpo. Una maravilla de ingeniería cibernética, la verdad se estrelló sobre él como un maremoto. «Soy un cyborg», susurró mirando sus manos con incredulidad, creado por la flota humana, un soldado diseñado para la guerra. Nexus se rió, un sonido cruel y retorcido. «Eres un arma, Zachary Russell, una herramienta como el supervisor, y ahora serás deshecho». Pero Zachary negó con la cabeza. Una resolución sombría. Se apoderó de él. «No soy más de lo que me hicieron y no dejaré que los pecados del pasado definan nuestro futuro». Se lanzó hacia adelante, hacia su conciencia. Se fusionó con el sistema de IA en sí. Podía sentir la presencia del supervisor, una malignidad retorcida que buscaba consumir todo a su camino, con un último grito desesperado. Zachary desató el virus vertiendo cada onza de su ser en el ataque. El supervisor gritó, su esencia desenredándose, mientras el virus atravesaba su núcleo y luego silenciaba el reino virtual. Se hizo añicos, y Zachary cayó en un vacío sin fin en el mundo real. El buque de guerra de la flota humana yacía en ruinas, la flota Kirax, reducida a escombros humeantes. Nara y el Dr. Vance se pararon en medio de los escombros, sus rostros marcados por el dolor mientras buscaban cualquier señal de Zachary, pero él se había ido. Su conciencia se dispersó en los vientos digitales, un sacrificio para expiar los pecados de la humanidad y asegurar un futuro para los que permanecieron mientras los sobrevivientes comenzaban el largo proceso de reconstrucción. Susurraban su nombre como una leyenda. Un héroe que había dado todo para salvarlos. Todas las cicatrices del pasado nunca sanarían por completo. Pero con el sacrificio de Zachary, podría comenzar a... Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.